Buenas noches a todos. Es un placer una vez más participar de un webinar de Solasi y en esta ocasión junto con Biotronic. Entonces me gustaría primeramente de agradecer a Alejandro Goldsmith esta oportunidad de estarmos juntos nuevamente, pero la segunda vez de este año, Solasi y Biotronic haciendo un webinar y para hablar de un tema muy importante, que siempre es muy actual y muy importante, que es sobre las síndromes coronarios agudos y la perspectiva de los stents de struts ultrafinos en estas síndromes. Entonces es un placer muy grande. A todos que participan también, me gustaría hablar que ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat que está disponible y vamos a hacer esta sesión una sesión muy interactiva. Perfecto. No duden en hacer sus preguntas a través de nuestro chat. Y este webinar es un webinar por la primera vez diferente, distinto, porque no va a haber charlas. Va a haber solamente preguntas y respuestas, una discusión con grandes expertos de toda Latinoamérica y también fuera de Latinoamérica. Y me gustaría entonces inicialmente de presentar todos los speakers de este webinar y también el co-moderador que estará junto conmigo, que es Alejandro Goldsmith, que todos ustedes conocen, que es cardiólogo intervencionista del Hospital Sagrada Familia de Buenos Aires y también es director médico de Biotronic para la América Latina. Tenemos también mi amigo Gabriel Maluenda, que es profesor asistente de la Universidad de Chile y director del CATILAB en el Hospital San Borja Arriaga, staff de la Clínica Alemana de Santiago y director de ProEducar. Hizo su entrenamiento, su fellowship en Washington Hospital Center. Tenemos también el doctor José Carlos Buenfil, que es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna y en cardiología intervencionista, y miembro de SOLASI, SCAI y de SOCIMI, de la Sociedad de Cardiología Intervencionista Mexicana. Y es el actual jefe del Departamento de Enseñanza, Investigación y Calidad del Centro Médico Naval. Meu amigo, vou apresentar em português, Dr. Adriano Caixeta, aqui de Brasil, de São Paulo. Dr. Adriano, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui nesse webinar da Solasi. Dr. Adriano é professor de cardiologia da Escola Paulista de Medicina, acá em São Paulo. É um cardiólogo muito atuante em Brasília, em São Paulo, y es un cardiólogo del Hospital Albert Einstein, el gran Hospital Albert Einstein conocido en toda Latinoamérica. Tenemos también la participación aquí del doctor Ricardo Iglesias, también muy conocido, también no necesita presentación, pero yo voy a presentarlo como expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Muchas gracias, doctor Ricardo, es un placer único tener su persona junto con nosotros. Dr. Carlos Fava va a reemplazar a Oscar Méndez, que teve un problema con su vuelo, entonces no podrá estar con nosotros. Dr. Carlos Fava, staff de la Fundación Favaloro también, y miembro también muy actuante de nuestra sociedad de la Solasi. Y final, el Dr. Adrián Lostalo, que es fellow en hemodinámica pelo Hospital Reina Sofía en España, y médico asistente de cardiología del Hospital de México. Muchas gracias también, doctor Adrián, por su participación. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar este webinar de esta manera diferente y la primera pregunta va dirigida al doctor Gabriel Maluenda sobre un importante estudio que es el estudio ROSES, es un registro chileno que fue publicado en el jornal Cardiovascular Revascularization Medicine. Y felicitaciones, doctor Gabriel. Doctor Gabriel es el autor senior de este estudio
Entonces, estudio muy importante que es un reflejo de lo que ocurre en Latinoamérica o que ocurre en México, con más de 520 pacientes que pertenecen a este registro. Entonces, me gustaría inicialmente, doctor Gabriel, que usted nos pasase una idea de qué fue hecho en ese estudio, de qué consiste ese estudio y los principales resultados. Por favor, la palabra es suya ahora. Muchas gracias Bueno, por su participación. muchísimas gracias por la introducción y la verdad que un placer poder compartir este estudio. Se trata de un esfuerzo que pusimos en conjunto entre 6 centros grandes públicos chilenos y que en el fondo pretenden mejor validar y demostrar un poco cómo un stent como Orciro de última generación de estratos finos se comporta en población latinoamericana. En ese sentido el estudio es inédito. Se enrolaron 520 sujetos en lapso de más o menos 18 meses en estos 6 centros. Los criterios de inclusión fueron amplios y el único criterio de exclusión eran pacientes que llegaban con un shock cardiogénico. Fuera de eso, todos los pacientes que fueran a ser tratados con stent Orciro podían ingresar al registro. Finalmente se logró un seguimiento al cabo de 12 meses de un 97.1%, lo que es muy bueno. Fue naturalmente un desafío para el equipo nuestro hacer el seguimiento de los eventos y la adjudicación también de los eventos. El primer punto interesante, yo diría que es la población que capturamos. Fueron en un 52% de estos sujetos llegaron con infartos, ya sea infarto con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, de modo que los síndromes coronarios estables eran un poco menos de la mitad, la mayoría fueron agudos. La edad promedio fue de 63 años, los hombres fueron casi un 75%, pero las comorbilidades fueron relativamente altas y a diferencia de otros registros, la diabetes alcanzó un poco más del 40%. En términos de las lesiones representadas, fueron 610 lesiones tratadas y con frecuencia se trataron de lesiones complejas, clasificadas como B o C en casi un 70%, y de hecho calcificaciones moderadas a severas se reportaron en un 22% de la muestra. Bueno, finalmente el TLF al cabo de un año de seguimiento alcanzó un 4%, y estuvo primariamente conducido por la mortalidad en un 2,5%. Pensamos que esta mortalidad un poco más alta que otros registros como el BioFlow 3 puede deberse a que la representación del infarto fue relativamente alta. Otro aspecto interesante son los predictores de TLF. Estos fueron la calcificación coronaria, que fue el predictor más potente, seguido de la presentación con infarto y la historia de un infarto previo. Curiosamente, la historia de diabetes no apareció en el modelo como un predictor, de modo que esto fue forzado a entrar y aún así no aparece como un predictor. También hay razones que podrían explicar eso. Finalmente, hicimos un análisis estratificado sin diabético y con diabético. En aquellos no diabéticos, el principal predictor fue el infarto. Por otra parte, en los diabéticos, los principales predictores fueron las calcificaciones coronarias. De modo que parecen ser poblaciones que ya diabéticos se comportan con un daño vascular previo, que pensamos puede ser la razón subyacente. Y bueno, naturalmente que el predictor de infarto habla por sí solo, la presentación con infarto con elevación del ST. Así que el resumen sí es que un 4% de TLF es muy bueno y comparable a lo que ha pasado con otros registros, y por lo tanto concluimos de que en población chilena, que puede ser extrapolable a la población latinoamericana, se validan los resultados de Orciro vistos en los estudios randomizados y también en otros registros con población americana y europea. Muy bien, doctor Gabriel, muy bien. Un dato que llama mucho atención es la incidencia de diabetes en este registro, 40% de diabéticos.
Es Sí. una incidencia un poco más alta que los estudios, los registros en general demuestran algo en torno de 25, 28, 23%. ¿Esto es una realidad en Chile o fue un hallazgo ocasional de este estudio? Yo creo que lamentablemente sí es un hallazgo de la realidad que ocurre en Chile y en particular en los centros públicos chilenos. Es posible que en los centros privados la situación sea un poco diferente, pero creo que esto es un fiel reflejo de lo que estamos viendo y lamentablemente creo que es cierto. Comorbilidades como la diabetes y síndrome metabólico son sumamente prevalentes en nuestra población. Un otro comentario que me llamó la atención es el grado de calcificación, que fue un factor predictor de TLF. ¿Cómo ustedes hacen la preparación de estas lesiones más calcificadas? Ustedes en Chile utilizan los métodos de rotablator, cutting balloon, balón no complacentes para intentar mejorar un poco los resultados inmediatos también y a largo plazo de estos pacientes con calcificación. Sí, yo agradezco mucho la pregunta. La verdad es que eso es precisamente una de las cosas que son contradictorias. Nosotros, como un registro, dejamos que los centros hicieran sus actividades como ellos la determinan. Y la verdad es que, por ejemplo, con un 22% de calcificación moderada severa, uno hubiera esperado que la utilización de imagen intravascular fuera relativamente alta. Y apenas un 3,5% de los casos tuvieron guía por imagen intravascular. Ablación rotacional en menos del 1% y cutting balloon apenas reportado en el 1,2%, un balón de corte. De modo que también esta es una de las razones por las cuales la calcificación puede ser un predictor adverso, porque en el fondo tal vez no hubo una buena preparación de las lesiones. Como digo, esto es especulativo, pero sin duda que puede tener un impacto en el resultado. Perfecto. Un último y breve comentario para pasarnos entonces adelante. Un dato que también llama mucho la atención es la baja tasa de trombosis del stent en una población del mundo real con 50% de los pacientes con infarto sin o con elevación de ST. Y tenemos una tasa de trombosis definitiva de 0,5%. Entonces, ¿qué te parece que estos stents con las astas ultra finas, como es el Orociro, tiene un impacto muy fuerte en la ocurrencia, la baja ocurrencia de trombosis, en su opinión, doctor Maluenda? Sí, yo creo que precisamente yendo al punto anterior, pese a que se tratan lesiones complejas y en el fondo todas las falencias que pueda tener el registro, en lo técnico, observen ustedes cómo el stent es capaz de sí mantener excelentes resultados a un plazo de un año. La tasa de trombosis definitiva y probable es un poquito más alta, 1,2, pero la definitiva, como dice usted, es 0,5. Lo que es llamativamente bueno. Yo creo que sí, tiene que ver con el buen desempeño del stent. Muy bien, muy bien. Me parece, Alejandro, que podemos pasar adelante. Sí, Sí, quería hacer una pregunta más que todo también a los panelistas. Primero, bueno, agradecer a Gabriel por el excelente trabajo por varias cosas. Primero, porque tengo entendido que es el primer registro que se hace en Latinoamérica de este estilo, con este tipo de stent y población, y que está en concordancia con estudios que justamente se hicieron a nivel internacional, y lo más importante de todo, que es presentado por primera vez acá en Solasi. Entonces creo que eso, bueno, nos llena de todo ese orgullo. Pero me llamó la atención un poco que en realidad los pacientes que peor le iban eran los que estaban de alguna manera geográficamente más enfermos. Y ahí quiero derivar la pregunta a Ricardo, porque esto tiene un contexto muy clínico, que eran pacientes más diabéticos, con más calcificación, de alguna manera, como nos enseñaste en la residencia, pacientes más inflamados. ¿Algún breve comentario sobre este tipo de enfermedades, patologías y pacientes? Sí, lo primero, digamos, un poco para nuestra experiencia, el número de
de diabéticos es lo esperado, por lo menos en nuestras poblaciones, y más en hospital público, que en realidad hoy la diabetes está concentrada en las poblaciones más económicamente y educacionalmente más bajas. Entonces, de alguna manera, y justamente hay un colega de México, México también tiene una incidencia poblacional de diabetes muy grande, y en la etapa aguda, en la etapa aguda de un infarto hay mucha prevalencia de la diabetes. El otro tema es que, bueno, después lo vamos a hablar un poquito más cuando me toque el tema, pero los pacientes diabéticos o los pacientes con mayor hipertensión son pacientes más calientes, son más inflamados, y esto, lo que tenemos que ver tanto en el aguda como en el crónico, esto es una enfermedad establemente inflamada con puse agudos, que son los síndromes coronariagudos. Por eso creo que la palabra síndrome coronariagudo está tergiversada. Yo creo que es una enfermedad crónica con puse agudos, y este es el concepto. Y justamente una forma de curar estos pacientes con esta cronicidad de inflamación es la calcificación. Y justamente estos arbotantes tan finos, justamente donde menos éxito muchas veces han tenido en las placas tan calcificadas. Lo hablo desde la lectura y lo hablo desde la pequeña experiencia que tenemos. Justamente donde hay más calcio, justamente estos arbotantes o arcos tan finitos, por ahí no es el lugar más ideal. Sí, por ahí en una placa más blanda tiene otro beneficio. Pero sin lugar a dudas, más calientes crónicamente tiene más calcificación, que justamente es la cura de la inflamación. Inflamación termina en la cicatrización. Y un poco lo que uno ve, más enfermedad, más inflamación crónica y más curación. Me parece que este es un poco el concepto, y es mucho más difícil de resolver. Yo estoy de acuerdo con este tipo de stent, que en realidad tiene un efecto antiinflamatorio, pero cuando hay calcificado ya está curada. Hay muy poco el beneficio, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta, me parece, Alejandro, del doctor, De Carlito Fava. Carlos Fava, sí, una participación. Doctor Carlito, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad felicito, Gabriel, es un esfuerzo enorme que han hecho, que más de 500 pacientes, seguirlos a 18 meses. Felicitaciones a vos y a todo el equipo que ha trabajado. La pregunta, dijiste que tuvieron un grupo importante de pacientes con mucha calcificación y a su vez diabéticos y demás. Una de las cosas que nosotros habitualmente no tenemos para corroborar el correcto implante del stent, que no tenemos disponible, y es la verdad, es los métodos de imágenes. Pero sí tenemos lo que es la sustracción digital del stent BU o stent BI de acuerdo al equipo, para ver cómo ha quedado ese stent, si ha quedado bien expandido o no, al menos con las limitaciones que podemos llegar a tener. ¿Ustedes lo han utilizado en este estudio? Una cuestión técnica para saber si eso se ha, digamos, relacionado después con los eventos, o han mejorado, digamos, el diámetro de los stent, porque nosotros lo usamos bastante. Nosotros lo usamos mucho. Yo te digo que en el síndrome, en el infarto, particularmente lo usamos mucho para intentar asegurar una buena expansión del stent. Pero en el registro no se capturó como una variable, es decir, no sabemos cuántos centros lo utilizaban rutinariamente y cómo podría haber impactado o no los resultados. Así que lamentablemente al estudio no lo sabemos. Pero sí te digo que tanto diferentes plataformas que lo tienen disponible, y yo veo que es práctica del día a día utilizar el realce de stent por diferentes métodos. Hay un tema ahí interesante que está mencionando, y recientemente en el PCR se publicó el estudio CASTEL. Es un estudio que todavía no está publicado totalmente, sino que se hizo un corte con el casi 70% de la población. Y lo que es interesante es que ellos comparan dos stent de primera generación y ven la tasa de complicaciones y eventos que tiene relacionado justamente con el uso de ultrasonido y OCT. En este estudio en Japón, el 97% de los pacientes, las angioplastias fueron guiadas por IBUS. Y a los dos stent le dio justamente baja posibilidad o baja cantidad de complicaciones. Yo tengo entendido que José allá en México tiene una utilización muy alta
de IBUS y de OCT, que de alguna manera se contradice con la realidad latina. Entonces, bueno, creo que sería interesante ver qué es lo que opina él y si realmente un stent debe ser guiado por IBUS o sería conveniente que lo tenga guiado por IBUS. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, aquí en México, la medicina es muy distinta en varios escenarios. Hay varios sistemas de salud, hay un sistema de salud público, hay que es el Seguro Social, después hay otro que es el ISSSTE, y cada de esos sistemas de salud tiene sus particularidades. Y dentro de esos sistemas de salud hay algunas instituciones que cuentan con más recursos que otros. Nosotros trabajamos en uno de los hospitales favorecidos en relación a nuestros recursos. Nosotros trabajamos en la Secretaría de Marina Armada de México, que le da salud a todos los marinos de nuestro país. En nuestro hospital, desde hace muchos años, prácticamente hacemos ultrasonido en más del 90% de los pacientes. Y bueno, aquí hay muchas publicaciones que demuestran que es evidente el beneficio en cuanto a adosamiento, expansión, etcétera, etcétera, y en cuanto al beneficio a largo plazo con el uso de ultrasonido. Una vez dicho esto, pues este estudio de Japón vuelve a representar esto. Aquí, con mis colegas en México, yo tengo trabajando como cardiólogo intervencionista desde 1989 y desde los años 90 en un hospital que era del sistema del ISSSTE, introducimos el ultrasonido y empezamos a usarlo en forma muy frecuente. Eso creó algunas opiniones en algunos colegas que no tenían el aparato, que no tenían el sistema, pero poco a poco en México ha habido una adaptación y cada vez se está utilizando más y más y más este tipo de imágenes. Aquí en México ahora hay una moda que mucha gente está usando desde mi punto de vista en exceso el OCT. El OCT es más caro, requiere medio de contraste y no hay un solo estudio que demuestre que el beneficio visto en puntos duros, ya sea mortalidad o mejoría a largo plazo, sea mejor que el ultrasonido intracoronario. El ultrasonido intracoronario es mucho más barato, no usa ultrasonido, no usa medio de contraste y puede hacer una de las corridas que sean. El estudio del doctor Nakamura de Japón exhibe varias cosas, ¿no? Que nosotros aquí en México lo habíamos visualizado. En México tenemos experiencia con el stent Orsiro desde antes del 2014, ya lo empezamos a usar. Y en esa época, Biotronik lo publicitó como un stent híbrido, mencionando que tenía un polímero biodegradable y tenía otro polímero, pues que era muy fisiológico. Y aunado a eso, pues tenían los struts muy delgados. Este estudio con los que se está ahora comparando el stent Orsiro, pues en esta época ya hay muchos stents con struts muy delgados. De hecho, el Science más o menos tiene el mismo grosor del strut. Y pasando de 3 milímetros hacia arriba, pues el strut se hace más grande. Aquí yo creo que una cosa muy importante del ultrasonido es que permite asegurar la expansión del stent. La expansión, quiero decir que llega al diámetro deseado, que si es de 3 milímetros, pues llegará a 3 milímetros. Y la otra cosa es el adosamiento a la arteria. Eso definitivamente no se puede ver con el stent boost o con estos herramientas que traen ahora los nuevos laboratorios de cateterismo como Siemens, Philips. Esto no podemos saber si está bien expandido al diámetro que marca el diámetro nominal del stent, pero nunca sabremos si va a estar bien adosado. Una cosa que el autor de este estudio, el Castro, menciona que, bueno, ¿por qué habría de ser mejor un stent delgado a largo plazo? No hay ninguna razón.
teóricamente un stent delgado tendría menos fuerza radial. Y aquí lo importante es la forma de hacer la angioplastía, que yo creo que cuando uso un stent bastante delgado es muy importante tener una buena preparación de la arteria, una buena predilatación, para que un stent delgado pues se expanda y se adoce adecuadamente a la arteria. Entonces aquí una cosa que no se ha mencionado en los, por ejemplo, en el estudio de Japón, es ser muy enfático en la predilatación. Esto de la predilatación ha sido una cosa que hemos estudiado mucho y que todos estamos de acuerdo en que hay que predilatar. Sin embargo, yo aquí en México veo cardiólogos egresados de diferentes escuelas y que yo estoy seguro que alguno de sus maestros les dijo que había que predilatar y a la hora de la hora cuando están con el paciente ponen el stent directo, ¿sí? Entonces, eso es arriesgarse. Una vez que uno pone un stent, por más que meta uno un balón no compleante a 20, 28 atmósferas o quizá un stent de los que en México no, un balón de los que en México no tenemos a más de 30 atmósferas, es difícil que llegue al diámetro deseado. Entonces, yo creo que en este tipo de stents de strut delgados es muy importante la predilatación y la imagen intravascular es muy importante, es muy buena y yo creo que hay que hacer que lo tengamos en nuestros centros de trabajo. En nuestro centro de trabajo no fue fácil tenerlo, hubo que convencer a los administradores y muchas veces cuando no se usa el ultrasonido, a veces usan más balones, a veces usa otros stents porque no calcula bien el diámetro. Entonces, el costo-beneficio del ultrasonido es muy, muy superior usarlo que no usarlo, incluso en costo, porque muchas veces se usa más material sin necesidad. Una vez sabiendo bien la anatomía, el diámetro, etcétera, uno utiliza el material en forma correcta, de acuerdo a lo que necesita el paciente. Entonces, si bien es cierto que el ultrasonido es muy superior, yo estoy de acuerdo con la opinión del doctor japonés, donde él menciona que este buen resultado pues no se debe al strut delgado y tampoco se debe al polímero biodegradable, porque finalmente uno está argumentando que el polímero biodegradable va a tener menos inflamación y entonces tener un objetivo primario mixto donde no se contempla la inflamación, pues el resultado es un subrogado de pensar que el stent provoca menos inflamación que otro tipo de polímero que no es biodegradable. Entonces, yo creo que es muy importante cada vez usar más ultrasonido en los pacientes en los cuales uno hace angioplastía y quiere hacer un resultado duradero a largo plazo. Muy bien, doctor Carlos. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí de la asistencia del doctor Eduardo Cruz Rodríguez y yo voy a dirigir esta pregunta al doctor Gabriel Maluenda con relación al paciente diabético que ahora comentamos. ¿Cómo se hace normalmente en su servicio, en su experiencia, la protección renal en este paciente que normalmente tiene una función renal ya un poco disminuida, tiene una insuficiencia muchas veces renal, una falla renal? ¿Cómo usted hace la protección contra el medio de contraste en esta situación? En la práctica personal, y bueno, como bien está avalado, lo principal es hidratar bien al paciente previo al procedimiento. Cuando eso está programado, siempre dejamos solución fisiológica la noche anterior, por lo menos 12 horas de una buena prehidratación. Naturalmente que en la urgencia eso puede ser complejo y sobre todo si un paciente está congestivo, eso no es muy factible. En segundo lugar, yo creo que una buena herramienta es ser muy juicioso con el medio de contraste y el volumen de contraste a utilizar. En ese sentido, tratar de limitar la cantidad de inyecciones. El cine también se puede limitar. Con frecuencia podemos almacenar fluoroscopía e intentar tomar decisiones a veces en base a fluoro. Y últimamente, coincidiendo también con lo que dice el doctor
Buenfil, Medina, yo también soy bastante en favor de la imagen intracoronaria, y cuando uno utiliza IBUS, uno de los beneficios indirectos es poder hacer angioplastia con bastante poco contraste. Eso no está reflejado en el registro nuestro, y lamentablemente el registro refleja la práctica, y la práctica es que en la mayoría de los centros en Latinoamérica el IBUS y la imagen intracoronaria es escasamente utilizada. Pero en el paciente diabético con disfunción renal, yo creo que es uno de los mejores, digamos, utilizaciones y target para emplear la imagen intravascular de IBUS, no así el OCT, que sí requiere administración de más contraste. No sé si contesto un poco con eso, doctor Mañón. Muy bien contestada. Este pacto del IBUS, del ultrasonido, de la imagen intracoronaria, es cada vez más, tenemos datos robustos en la literatura demostrando el beneficio de la utilización del IBUS o de OCT en las angioplastias, en las intervenciones coronarias. El estudio Ultimate y ahora el estudio Castle, una metaanálisis de Carlo Di Mario, demuestra incluso una disminución de la mortalidad. A pesar de esto, en los Estados Unidos hay un trabajo recién, me parece que fue publicado en 2020, que solamente 5,6% de los pacientes de Medicare americano utilizan alguna forma de imagen intravascular, intracoronaria, mismo en los Estados Unidos. Pero los datos están cada vez más robustos en favor de la utilización de estos medios de imagen. ¿Algún comentario más al respecto de esto, de la utilización de IBUS? Gabriel, sí. Y doctor Ricardo también con la relación a la protección renal en diabético, algo que quiera hablar sobre esto, doctor Ricardo Iglesias, ¿cómo hacen sus pacientes? Yo quiero dejar una pregunta puesta, pero en el paciente con infarto, ¿cuál sería para, digamos, para la audiencia, para los que están aquí panelistas, la situación en que el IBUS o la imagen intracoronaria debiera ser mandatoria? Porque la realidad es que en el infarto, armar el IBUS muchas veces es complejo, sobre todo en un escenario fuera de horario, y no es algo tan sencillo. Entonces, ¿cuándo ustedes creen que en un infarto, especialmente en la urgencia, infarto con supradesnivel de CT, el IBUS debiera ser mandatorio? Doutor Adriano Cacheto, você quer fazer algum comentário a respeito? Já está com a mão levantada, doutor Adriano. Fique à vontade para fazer seus comentários, por favor. Obrigado, Mangione. Boa noite aos colegas. Obrigado pelo convite. Eu só queria reforçar o que o Dr. José Carlos disse com relação da importância de exames de imagem intravascular como guia nas intervenções coronárias percutâneas. A realidade brasileira, nós temos dois universos, o sistema público e o sistema privado. Na nossa experiência no Hospital Israelita Albert Einstein, nos últimos 10 anos, nós utilizávamos aproximadamente 5% de imagem intravascular e houve um aumento progressivo. Em 2020, a gente tinha utilizado ultimamente aproximadamente 50% das nossas intervenções coronárias, eu e os colegas, ultrassom ou tomografia de coerência óptica. E só para finalizar, mostrando, Mangione, que um dos grandes paradoxos da nossa especialidade é exatamente o uso de imagem intravascular como guia de angioplastia coronária. Muito embora nós tenhamos evidências muito consistentes, robustas, e como você diz, com redução de mortalidade, o uso do cardiologista intervencionista de ultrassom CT é muito baixo. Como você citou, nos Estados Unidos, 5%, Europa, 9%, no Brasil, provavelmente menos do que 1% ou 1%, e em contrapartida, no Japão, 93%. Então, só para deixar claro, independentemente se a stent, do stent farmacológico, da introdução do stent farmacológico, a utilização de imagem intravascular é fundamental, em boa parte das angioplastias coronárias, para otimizar o implante do stent para os nossos pacientes. Perdón. Sí, yo iba a hacer un comentario en relación al estudio que mencionaba el doctor Mangione. Y bueno, en Estados Unidos hay una infinidad de laboratorios de cateterismo cardíaco y la gran mayoría están en centros pequeños. Y cuando uno habla con los cardiólogos, no los que están en
en la Cleveland, en la Mayo, en Houston, a ellos les pagan muy poco por el ultrasonido y ellos van siempre a la carrera, ellos siempre mencionan que time is money, ¿sí? Entonces, ellos no lo usan básicamente porque el reembolso es muy bajo y van buscando el siguiente paciente, ¿no? Pero yo creo que si realmente el administrador se preocupara por el resultado de las angioplastías en su hospital, estaría demostrado que el ultrasonido es más barato a largo plazo porque el paciente va a ir mejor. Entonces obligaría a los médicos a que lo usen. Y siempre los médicos se quejan de que es caro y los médicos no tienen que decir que es caro, si es caro o no. Para eso está el administrador y para eso están los seguros. Pero yo creo que el uso de ultrasonido ahorra mucho material y durante el procedimiento y además ahorra mucho dinero en el seguimiento a largo plazo del paciente. Gracias. Doctor Ricardo, ¿usted gustaría hacer un comentario? Por favor, sí, por favor. A tu pregunta, a mí me parece que lo que comentaron recién de protección renal en el agudo no es más que lo que se dijo, es así, pero me parece que en un futuro la protección renal del diabético la va a dar el clínico, con todos los SGT2 que hoy habría que incrementar su utilización, porque estos pacientes, los diabéticos, terminan muriéndose de problemas vasculares. Y yo creo que implementar medidas de protección viene inclusive antes del cateterismo. Y lamentablemente hoy, por ejemplo, en muchos lugares de Latinoamérica, se usan mucho más los DPP4 que la dapaglifosina, la empaglifosina. Y yo creo que la mejor cobertura a futuro para la hemodinamia va a ser la implementación de protectores previo al procedimiento. Y otro temita que yo veo, que es cierto, también lo que se comentó, en la etapa aguda, el infarto agudo, el infarto con trombosis, claramente, y no es aquel que tiene erosión del endotelio, sino la verdadera accidente de placa. Yo creo que la realidad hoy, implementar en países de la medicina de la indigencia, es difícil por el tiempo, por las condiciones económicas, porque cuando uno lee primer mundo, pero en realidad nuestra medicina muchas veces es la indigencia. Y yo creo que en el agudo, por ahí implementar costo-beneficio a veces es impracticable. Reconozco los grandes beneficios del método, pero me parece que uno tiene que regular la economía y en el agudo coincido que me parece que la cosa ahí pierde un poco de valor, pero lo digo desde la clínica y no quiero desmerecer opinión, pero sé lo que nosotros disponemos en nuestros países, ¿no? Muy bien. Yo gustaría ahora de agradecer, tenemos más de 230 participantes en nuestro webinario, entonces una asistencia muy, muy grande, muy consistente. Me gustaría de agradecer a todos ustedes. ¿Y algún comentario, doctor Fava? ¿Quiere comentar algo al respecto? Su micrófono, activar su micrófono, por favor. Respondiendo a la pregunta que hizo Gabriel y que no tenemos disponibilidad en todos los pacientes del IBUS o imágenes, IBUS básicamente, yo sí usaría el IBUS en un infarto cuando sea por la oclusión de un stent, una oclusión aguda o subaguda, para ver si tengo algún defecto técnico, porque si eso no lo resuelvo, el paciente va a volver con el mismo problema y vamos a terminar diciendo que es una resistencia al clopidogrel, al prasugrel o al ticagrelor. Y después sí también en las angioplastias, en un infarto que tengo que hacer una angioplastia del tronco. Ya si use 1 o 2 stents y haciéndole tanto a la DEA como a la circunfleja. Y la tercera opción creo que fue como la que dijo él, en pacientes, que sería interesante hacerla, en pacientes diabéticos con deterioro de la función renal, con vasos finos, a ver si me ha quedado algún defecto técnico. Y con respecto a los stent, yo creo que los stent ultrafinos son los que, o finos o ultrafinos, cuanto más finos habitualmente uno piensa, y está parcialmente parte demostrado que tienen una mejor adaptabilidad a la geometría del vaso, más si hay calcificaciones, y eso genera menos alteración del flujo laminar y eso va a generar menos posibilidad de trombosis y una mejor endotelización. Creo que también ahí tiene bastante en juego que ver porque cada vez estamos tratando peores pacientes con más lesiones porque cada vez tenemos más tecnología para poder ir avanzando en ese tipo de grupo de pacientes.
Muy bien. Tenemos dos preguntas de la asistencia de los participantes, una para el doctor Medina. Doctor Medina, el doctora Viviani González que está preguntando, doctor Medina, el costo-beneficio de Orciro está claro en su práctica clínica. Y ella pregunta si los financiadores de salud de su país son sensibles a estos resultados. Y ustedes pueden elegir el estente que el paciente necesita en su país. Cabe al médico, al cardiólogo intervencionista la decisión de cuál tipo de estente va a utilizar en los procedimientos de intervención coronaria, doctor Medina. Sí, muchas gracias por la pregunta. Como les explicaba yo previamente, en México hay diferentes métodos de salud y cada proveedor de salud escoge su método. Sin embargo, básicamente para abatir los precios, lo que se hace ahora son licitaciones y siempre el médico puede pedir si quiere qué tipo de stent desea y siempre hay una forma en la que el médico puede acceder a ese stent. Desde mi punto de vista, con más de 8 años de experiencia con el stent Orciro, es un gran stent, es un stent muy competitivo, es un stent que navega fabulosamente y bueno, nos ha dado excelentes resultados, ¿sí? Entonces yo estoy convencido de que es una de las mejores opciones. Recientemente, hace 2 años en el Sky se estaba lanzando por primera vez el Orciro en Estados Unidos y bueno, en otras partes del mundo ya hay mucha experiencia con este stent que es muy bueno. Muy bien. Tiene una otra pregunta muy interesante del doctor Daniel Paulo Antônio. E eu vou dirigir ao doutor Adriano Cacheta. Doutor Adriano Cacheta, a pergunta é a seguinte. Em pós-dilatações, com alta pressão, nesses estentes ultrafinos, como é o caso de Orciro, o senhor tem receio de fratura do estente quando usa alta pressão? Há alguma recomendação de não fazer uma pós-dilatação com pressões muito altas? Ou não? Não existe esse temor quando nós vamos pensar em pós-dilatar quando utilizamos um stent ultrafino? Essa é a pergunta do Dr. Daniel. Essa é uma ótima pergunta, Daniel. Muito bem-vinda, porque houve uma preocupação muito grande de todos nós, operadores, cardiologistas intervencionistas, com a introdução dos stents de hastes ultrafinas, ou seja, stents que possuem uma espessura da haste abaixo de 70 micrômetros, que é o caso do Orciro, que tem 60 micrômetros. Entretanto, na prática, a gente já usa isso já há alguns anos, com implantes de milhares de stents, nós vimos que não existe prejuízo no que diz respeito ao desempenho do stent. A sua navegabilidade é muito boa, a sua expansão, e não existe nenhum óbice, nenhuma limitação no que diz respeito à aplicação de altas pressões após o implante de stent. É só importante lembrar que a plataforma do Orciro, ela é uma plataforma de 3 milímetros para baixo é uma e de 3,5 para cima é outra. É importante só respeitar, evidentemente, o diâmetro de dilatação máximo do stent para não poder haver prejuízo, por exemplo, em insuflar um stent 3,5 para 5. Mas, do ponto de vista de implementação de altas pressões, não existe nenhum tipo de prejuízo e a nossa experiência tem dito que realmente é um stent que, a despeito das hastes ultrafinas, do ponto de vista mecânico, de força radial, navegabilidade e a expansão após implementação de altas pressões, não tem nenhum tipo de limitação. Muito bom. Então, eu gostaria de já colocar uma outra pergunta também para o Dr. Adriano. Quais os benefícios que o senhor julga que o stent de haste ultrafino, como o Orciro, pode beneficiar os pacientes com síndrome coronária aguda? O senhor citou a navegabilidade, passar por tortuosidades, passar por lesões calcificadas, inclusive. Esses benefícios. E uma outra pergunta que eu lhe faria a respeito desses pacientes. Nós, com os stents ultrafinos, o Dr. Gabriel Maluenda mostrou taxa de trombose de 0,5%. Nós estamos atingindo índices muito baixos, realmente, de trombose, 1% em trombose definitiva e provável.
nesses pacientes com síndrome coronária aguda, quer com supra ou quer sem supra DST, por exemplo, os pacientes com um risco mais alto de sangramento, de sangrado, nesses pacientes é uma boa indicação esses stents de haste ultrafino, no sentido de redução do tempo de DAPT nesses pacientes, dado a essa segurança que eles nos proporcionam. Então, quais as vantagens, em geral, que o senhor salientaria nesses pacientes com síndrome coronária aguda de utilizar no stent de haste ultrafino, doutor Cacheta? Essa pergunta é ótima também, Mundiane, muito bem-vinda. Basicamente porque, fazendo análise, evidentemente a gente vai discutir os benefícios clínicos randomizados, né, que vai ser citado aqui, o BioStem e o BioFlow 5, mostrando a superioridade do Ersiro comparado com o Zymes, a gente vai discutir isso. Agora, como esse benefício clínico foi revertido? Evidentemente, o benefício do stent ele deve ser multivariável. A gente, evidentemente, leva em consideração o fármaco, leva em consideração a arquitetura do stent, a liga metálica, o tipo de liga metálica e, evidentemente, a espessura da haste do stent. Então, tem estudos em bancada mostrando que hastes ultrafinas apresentam uma trombogenicidade menor do que hastes finas ou hastes mais espessas. Existe uma redução, estudo de bancada mostrando, uma redução de 50% da trombogenicidade quando se utiliza stents de hastes ultrafinas. A rendotelização também do stent de haste ultrafina é maior do que hastes finas ou hastes mais espessas. Então, aliado a esses benefícios, outros que eu disse, a arquitetura, o desenho do stent, o polímero bioreabsorvível e a droga também, a presença da haste ultrafina per se, existem benefícios no que diz respeito teóricos de bancada e que se traduz, evidentemente, em benefícios clínicos, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas do ponto de vista de desempenho também, eu reforço aqui que não existe nenhum senão, nenhuma limitação no que diz respeito ao desempenho de navegabilidade do stent e, evidentemente, uma rendotelização mais precoce e uma capacidade de trombogenicidade menor em stents de hastes ultrafinas deve ter seguramente algum benefício na redução de DAPT também nesses pacientes, comparado com os stents mais recentes também. Nós temos uma pergunta também dos participantes, do Dr. Martim Guilhermo Morales. E essa pergunta acho que vai endereçada ao Dr. Ricardo Iglesias, que é um conhecedor muito grande deste tema, que é qual é que tanto beneficia a empaglifosina como cardioprotetor? Esta é a pergunta, Dr. Ricardo. Você, como um expert en este asunto, um clínico que tem uma experiência muito grande, qual é a sua opinião a respeito da empaglifosina como cardioprotetor? Dos cositas. Primero que como Alejandro me metió en el ruedo, ni pude agradecer al Solasi, una institución realmente impresionante y lo que ha crecido y sigue creciendo. Y felicitarlos. Dos, los escucho hablar a todos ustedes y hablan de la clínica, muy lindo, la protección renal, la protección, y bueno, y esta pregunta, inflamación, cuando hace muchos años no se hablaba tanto de este tema. Mira, yo creo, más allá de la protección renal, los SGLT2, las glifosinas, tienen una protección impresionante a nivel no solamente del músculo, sino de las coronarias. Hoy sabemos que este tipo de drogas, la empaglifosina justamente fue la última aprobada para insuficiencia cardíaca y ya es 1A, quiere decir que tiene una protección muscular en pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos y no diabéticos. Entonces, esto hoy en insuficiencia cardíaca, primero son o la dapaglifosina o la empaglifosina. Y a su vez hay una disminución de los eventos coronarios. Me parece que esto es muy importante. Si no trabajamos en equipo, ustedes están viendo por ahí el final de una historia, pero en el diabético la historia comienza antes del cateterismo. Entonces, de alguna manera, lo dije recién para la defensa renal, también lo digo para la defensa coronaria. Hoy hay drogas que más allá
que mejoran la hemoglobina glicosilada, deja de ser la glucemia el centro, sino la enfermedad microvascular. Y yo creo que hay que insistir. Ojo, también tenemos inyectable como la liraglutide, que es otra vía, pero bueno, eso será más para los obesos. Me parece que la pregunta es muy atinada, y vuelvo a repetir. La EMPA y la DAPA hoy son prioritarios para el diabético con enfermedad o sin enfermedad coronaria. Y hoy se está discutiendo si es primero la metformina y después estas drogas en los pacientes con estos antecedentes. Gracias por la pregunta, me pareció estupenda y también tiene un efecto antiinflamatorio que no quiero excederlo, pero me parece que es interesante. Me parece, tenemos un poco en retraso aquí el tiempo, pero me gustaría también de saber la opinión del doctor Adriano Lostalo sobre su experiencia, doctor Adriano Lostalo, con los estentes de stretch de astas ultrafinos, cómo es su experiencia en su práctica diaria. Y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bueno, buenas noches ahí en Argentina y Brasil ya. Muchas gracias por la invitación. Hemos tenido muy buena experiencia. Ya también tenemos aquí el Orciro Mission, entonces también pues viendo los beneficios del nuevo sistema de liberación, que la verdad es que sí se nota. Y de hecho algún uso que le hemos estado dando es en bifurcaciones, y la verdad es que hemos tenido pues resultados bastante buenos, a pesar de que no es un estudio, no es un registro, pero por lo menos en la experiencia que estamos haciendo en nuestra práctica diaria. Pues ahí me puse un poco a revisar un poco si hay alguna evidencia, ahora que lo estamos usando bastante, de este tipo de stents en bifurcaciones, y más que todo en este contexto agudo, de los síndromes coronarios agudos, y en realidad en los grandes estudios, como en el BioFlow 5, y en el BioResort, en realidad, pues un porcentaje grande de pacientes pues tenían bifurcaciones. O sea, siempre tratamos como en todas las angioplastías, como un 20% de los pacientes tienen pues alguna bifurcación que tratar. En el BioFlow fue parecido, fue como un 15%, bifurcaciones de vasos pequeños, ¿verdad? Porque los vasos grandes ellos sí los excluyeron. Y en el BioResort incluso un 35% tenían bifurcaciones. O sea que en realidad, aunque no hay un subestudio de bifurcaciones en estos grandes estudios, pues fueron pacientes bien representados en estos grandes cohortes. Pues lo usamos bastante porque pensamos, y de hecho la evidencia sí lo dice en algunas recomendaciones, como la guía, el Consenso Europeo de Bifurcaciones, que tener el strut tan fino pues nos va a dar unas ciertas ventajas, porque igual, como se dice, hay menos inflamación, menos lesión arterial, una endotelización más rápida, una endotelización pues más temprana. Y pues eso debería darnos un beneficio en cualquier contexto, pero creo que principalmente en bifurcaciones, porque si hacemos una estrategia simple, pues el strut fino, pues teóricamente nos va a comprometer menos lo que es la rama lateral, y algo que también muy teórico, por si lo estamos viendo, es que también hay menos compromiso del flujo de la rama lateral y también de lo que es dinámica de fluidos. Hay menos turbulencia, pues eso sí se ha estudiado, hay varios estudios que lo dicen. Los struts más finos, pues comprometen menos lo que es el flujo, por lo menos en mecánica de fluidos a nivel de la rama lateral. Y a nivel de una técnica compleja, creo que es donde más beneficio vamos a tener, porque bueno, el recruce va a ser teóricamente más fácil, tanto de la guía como de los balones y los stents. Y lo más importante es que hacer la técnica de los stents, pues la neocarina o el segmento proximal, según la técnica que utilicemos, pues vamos a tener doble capa de struts, pero de struts más delgados según el diámetro de stent que estemos utilizando. Y eso pues sí se ha demostrado que a mayor carga de metal en estos segmentos proximales y en carina, pues mayor inflamación y mayor duración de la nueva endotelización. Y de hecho sí hay registros y hay una publicación de Rigatelli en el 2017 donde habla al respecto. Hizo una serie de unos 200 pacientes con técnica de 2 stents, con la técnica nanocrash, con Orciro, y vio que en realidad pues la carga de metal en la neocarina sí es bastante baja, y en realidad por IBUS las áreas que consiguió fueron bastante buenas. Si no tiene un estudio de seguimiento con imagen para ver la tasa de endotelización, pero también hizo un modelo in vitro según la angulación del tipo de lesiones, y hizo una mecánica de fluidos
y vio que en realidad la hemodinámica era bastante buena en el ramal atelar con unas fuerzas de desallamiento pues bastante bajas, de hecho comparables con alguna técnica incluso simple que hizo en el modelo in vitro. Entonces, aunque es algo muy teórico, porque creo que evidencia sí hay poco respecto a todavía en el momento en bifurcaciones y estudios ultrafino, creo que a pesar de que hay poco, ya incluso las guías, digo, el consenso europeo lo dice, que en realidad pues el disminuir poco la carga metal en la neocarina pues supone que probablemente se disminuyen algunos de los eventos adversos. Creo que más con todos estos estudios que están saliendo a largo plazo, el BioSTEMI 2 años, el BioFlow 5 a 3 años, con estos resultados tan buenos, creo que nos espera una serie de resultados de estudios con subgrupos en diferentes poblaciones, calcificaciones, lesiones largas, bifurcaciones, donde también probablemente tenga incluso un mayor beneficio este tipo de stents, pienso yo. Muy bien, doctor Adrián. Muy bien, muy buen comentario. Y me parece, pero adelantado de la hora, tenemos que pasar adelante. Doctor Alejandro, ¿usted quiere entonces ahora presentar la siguiente presentación, el video? Por favor, paso la palabra a usted. Perfecto, muchas gracias. Sí, la idea era que entre nosotros esté el doctor Juan Iglesias, que es de Suiza, pero por un tema de diferencia horaria, que son ya casi las 4 de la mañana, parte de esta sesión la grabamos, entonces bueno, quiero compartirla rápidamente con ustedes. Bueno, muy buenas. Estamos en este momento con Juan Iglesias, que es uno de los líderes, el investigador principal de uno de los estudios que, a mi humilde entender, está revolucionando cómo encarar los infartos, cómo rever toda esta situación. Juan, quisiera que te autopresentes y les comentes a todo este público latino un poco sobre qué se trata el BioSTEMI, actualmente dónde estás y por qué también estamos haciendo esta entrevista en español y no en otro idioma. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es mi honor y placer estar con vosotros esta tarde. Como lo has dicho, mi nombre es Juan Fernando Iglesias. Soy cardiólogo intervencionista en Suiza, aquí en Ginebra, en los hospitales universitarios de Ginebra. Como lo dices, mi nombre suena español, es que soy español. Mis papás son españoles, emigraron a Suiza en los años 60, de esa ola de inmigración que se fue para Suiza y no para Latinoamérica, por mi desgracia. Y llevo aquí toda mi carrera de cardiólogo en Suiza y parte también en Inglaterra. Y como tú lo dices, yo soy el iniciador y uno de los co-investigadores del estudio BioSTEMI que hemos llevado a cabo aquí en Suiza entre el 2016 y 2018, y esa es la razón por la que me alegro aquí de hablar de esos datos contigo. Y un poquito para empezar, quisiéramos saber qué fue lo que te motivó a realizar un estudio en STEMI en donde compara dos stents, que hoy en día sabemos que ya es una estrategia sumamente comprobada. Tienes la razón que el uso de stents farmacoactivos es hoy en día una estrategia que es sumamente probada y que es recomendada por las guías internacionales de cardiología, que sea para los pacientes estables, pero también para los pacientes con síndrome coronario agudo. Y si nos miramos un poco más en concreto por lo que es cuestión de pacientes con STEMI, las guías internacionales de la Sociedad Europea y Americana de Cardiología recomiendan el uso de stents farmacoactivos en comparación de los stents metálicos en pacientes con STEMI. Eso está basado en estudios como Examination y Comfortable EMI, que ya han sido publicados más de 10 años. El problema es que ningún estudio hasta BioSTEMI se había interesado a investigar si había una diferencia en los eventos clínicos entre las nuevas generaciones de stents farmacoactivos. Y si miramos un poco lo que ha sido publicado en cardiología hasta la fecha, vemos que ninguno de los stents farmacoactivos de nueva generación ha sido capaz de superar los stents farmacoactivos de primera generación. El único que lo pudo fue el stent Biomatrix en el estudio LEADERS. Y por eso la razón de intentar investigar si había diferencias entre esos stents en pacientes con STEMI para, si posible, evolucionar un poco el pronóstico de esos pacientes, que sigue siendo bastante malo en comparación de los pacientes estables. Y si te acuerdas, en el estudio BioSense que hemos publicado en el 2014, habíamos demostrado en el subgrupo de pacientes con STEMI una diferencia significativa en favor del stent Orsiro en comparación del stent Xience en pacientes con STEMI.
Y por esa razón hemos diseñado el estudio BioSTEMI. En tu experiencia, ¿por qué a los 2 años observaste una superioridad en el stent de estrato ultrafino con polímeros biodegradables? Bueno, como tú sabes, ya hemos demostrado la superioridad del stent Orsiro sobre el stent Science a 1 año, y eso lo hemos publicado en el periódico Lancet en el 2019. La verdad es que ha sido como una sorpresa confirmar que el beneficio se extiende hasta 2 años y que tenemos incluso una separación de las curvas entre 1 y 2 años que no se veía entre 0 y 1 año. O sea que el efecto de diferencia entre los dos stents se extiende más allá de 1 año hasta los 2 años con un beneficio que sigue creciendo. Eso es la primera cosa que nos aprende el seguimiento a 2 años del estudio, cuando vemos que hay un 3% de reducción en términos absolutos en favor del Orsiro, lo que corresponde a más de 40% de reducción en el riesgo relativo, y tenemos una superioridad clara ahora del 99,8% del Orsiro sobre el stent Science. La segunda cosa muy importante que podemos ver y entender de los resultados a 2 años es que ahora el beneficio del Orsiro sobre el stent Science es independiente de la cohorta retrospectiva de pacientes de BioSense que habíamos incluido en la análisis a 1 año usando una análisis bayesiana. Ahora el beneficio se ve también en los pacientes que hemos incluido después de BioScience, y eso da todavía más poder a los resultados de nuestro estudio, confirmando claramente la superioridad de Orsiro sobre Science en pacientes con STEMI en relación a los eventos relacionados con el stent. Exacto, algo que mencionaste justamente, todo este proceso inflamatorio que se ve en los pacientes con infarto. Se me ocurre si podrías analizar o tuviste la oportunidad de evaluar si existe alguna relación entre el proceso inflamatorio que tienen los pacientes que cursan un STEMI y de qué manera el Orsiro puede ayudar a este proceso inflamatorio, y también entendiendo que es un STRAT de ultrafino, si también interfiere en el proceso de cicatrización endotelial. Tienes absolutamente razón, y cuando miramos los estudios preclínicos y los estudios de OCT en pacientes con STEMI, se ve que la lesión culpable en STEMI es completamente diferente de la lesión culpable que vemos en pacientes que tienen síndrome coronario crónico. Hay mucho más inflamación, hay mucho más trombo, y esas placas se caracterizan por un retraso en la reparación vascular. De ahí la hipótesis que stents que crean menos inflamación, que dejan menos huellas, con plataformas más finas, con polímeros muy biocompatibles, con polímeros también biodegradables y con una elución de la droga antiproliferativa que sea favorable, pues esos stents pueden tener un beneficio en ese substrato muy inflamatorio de pacientes con STEMI. Por desgracia, no tenemos un estudio con OCT en pacientes incluidos en BioSTEMI, o sea que eso sigue siendo una hipótesis, pero no tenemos los argumentos científicos hoy en día para afirmar que esa sea la diferencia que contribuye al beneficio del stent sobre Science. Todos sabemos que una de las peores complicaciones que nos hace a veces doler mucho la cabeza en los pacientes con STEMI es el shock cardiogénico. Y otras veces también tenemos lesiones de múltiples vasos. En este caso, ¿tenés experiencia? ¿Cómo abordás el tema? ¿Tenés algún tips en particular en estos 2 escenarios? Bueno, como tú dices, son 2 escenarios complejos en el subgrupo de pacientes ya complejos con STEMI. Hay que recordar que en BioSTEMI esas 2 indicaciones, el shock cardiogénico y la enfermedad multivasos, no han sido criterios de exclusión. O sea que tenemos esos pacientes incluidos en BioSTEMI, pero por desgracia es verdad que el número de pacientes con shock cardiogénico es bastante bajo, es sobre los 2% de pacientes. Yo creo que los resultados de BioSTEMI se aplican también a esos escenarios complejos, y eso todavía más cuando se tiene en manos un stent que puede navegar muy fácilmente en las arterias y en anatomías complejas, y Dios sabe para cardiólogos e intervencionistas que esos escenarios necesitan que el stent vaya rápido a donde tiene que ir a tratar la arteria. O sea que para responder a tu pregunta concretamente, no tenemos datos
digamos, sólidos en pacientes con shock cardiogénico, pero considerando que también han sido incluidos en BioSTEMI. En pacientes con enfermedad de multivasos sí que tenemos ahora un análisis de subgrupo que acabamos de publicar en el International Journal of Cardiology. Hemos mirado a los pacientes que han tenido un multivessel PCI en comparación con el tratamiento de la lesión diana únicamente, y lo que vemos es que hay un efecto cumulativo del Orsiro sobre el Xaens con el número de stents usados. Cuanto más se usa, más hay beneficio entre las dos plataformas en pacientes con multivasos. Sabemos que hay un estudio que concretamente en estos momentos está mirando exactamente a este escenario de pacientes con multivasos, pero lo que podemos ya decir de BioSTEMI es que parece que cuanto más stents se usen en escenarios como pacientes con multivasos, más grande puede ser el beneficio. Es interesante. Y algo, quiero volver un poquito al estudio del BioSTEMI, porque cuando lo estaba leyendo y puse a analizarme justamente las curvas de TLF, pudimos ver que a partir de los 15 días aproximadamente es cuando estas curvas empiezan a diferenciar. Tal vez es un poco complejo entender ese fenómeno. No sé si tuviste la oportunidad de analizar en detalle por qué se producen esa división de las curvas a partir de los 15 días. Creo que es un muy buen comentario. Como tú lo mencionas, si miramos las curvas de TLF, hay dos partes bien distintas. Hay una primera diferenciación de las curvas muy precoz, a los 30 días, y después las dos curvas parecen ser bastante estables entre los dos stents hasta un año. Y hay una segunda diferenciación que ocurre después de un año, y es lo que hemos ahora visto en la segunda publicación que acabamos de presentar del seguimiento a 2 años. Y eso sugiere probablemente dos mecanismos diferentes. A nuestro entender, la diferenciación precoz, lo más probable es que sea en relación con la plataforma, porque el polímero sigue estando ahí, no ha sido degradado, no hay otra diferencia entre los dos stents que la plataforma, y eso significa el espesor de la malla, pero también el diseño global del stent. Y eso claramente contribuye a una reducción del riesgo de revascularización precoz en ese stent entre 1 y 2 meses. Lo que ocurre más tarde es diferente. Ahí tenemos ya el polímero que empieza a degradarse. Sabemos que el Orsiro tiene una degradación lenta del polímero, y ese efecto solo puede explicarse por eso, por el polímero y por la biocompatibilidad que da el stent al momento que empieza a degradar su polímero. Vos sabés que acá en Latinoamérica ya se está utilizando el Orsiro y recientemente ya se está empezando a implementar el Orsiro Mission. Entonces quería saber un poco en base a tu experiencia si notaste algún impacto clínico y también algún impacto técnico entre justamente estas dos plataformas, el Orsiro y el Orsiro Mission. Bueno, como tú sabes, el Orsiro Mission se diferencia del Orsiro no por la plataforma, que es la misma, es el mismo stent, pero sobre todo por su capacidad ahora de navegar aún más fácilmente en las arterias. Yo creo que la mejora técnica y tecnológica de Orsiro Mission es claramente algo que vamos todos a aprovechar en esos escenarios de STEMI donde hay que ir muy rápido a tratar la lesión, abrir la arteria, incluso a veces en arterias muy sinuosas, en ángulos bastante difíciles, en bifurcaciones. Y yo creo que la mejora clara técnica que ha hecho Orsiro con Orsiro Mission nos va a ayudar a tratar aún más con comodidad esos pacientes con anatomías complejas. Y por último, ya estamos en tiempo, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que quisieras transmitir a toda la comunidad científica en relación al BioSTEMI, a los estudios que estás encarando? Bueno, ya darle las gracias por permitirle presentar y hablar y charlar de nuestro estudio. Estamos bastante orgullosos de poder hoy demostrar superioridad de un stent sobre otro. Creo que mucha gente a través del mundo ha tratado de demostrar que había una diferencia entre los stents, pero no lo había conseguido. Yo creo que hemos elegido la plataforma correcta, el stent correcto en el escenario correcto. Yo creo que la combinación de los dos hoy en día
nos ha llevado a demostrar por primera vez en todo lo que son los ensayos de cardiología intervencionista, pues demostrar la superioridad de un stent. Y eso no es solo bonito para nosotros, pero también para nuestros pacientes. Yo creo que hoy en día nuestros pacientes se merecen recibir el stent que hoy en día es el único que ha demostrado superioridad en este escenario clínico muy complejo. Bueno, no queremos seguir abusando de tu tiempo, queremos haberte agradecido justamente por haber tenido esta entrevista, mucho más que ha sido en español, para poder tener un intercambio de opiniones, más que muchas opiniones no intercambiamos, sino nos permitimos escucharte y bueno, esperemos que pronto esta pandemia termine y tenerte acá en Argentina como para poder disfrutar con nosotros todas las bondades que tiene Latinoamérica. Muchas gracias, un placer para mí compartir estos momentos con mis colegas de Latinoamérica. Un gran saludo, un abrazo a todos. Un abrazo enorme. Muy bien. Felicitaciones, Alejandro, por esta entrevista tridimensional. Muy bien. Y el sonido perfecto el sonido. Felicitaciones, muy buena, muy buena. También, muy buena. Primera vez que se hace en Solazzi, ¿no? Por la primera vez. Hay una innovación en Solazzi. Innovaciones en Solazzi. 3 innovaciones, el estudio Roses, el Round Table y una entrevista virtual. Virtual, muy bien. Hay una pregunta aquí para el doctor Carlos Fava al respecto de la enfermedad multivaso en el escenario de infarto, principalmente en el infarto con supradesnivel, elevación del segmento ST. Y en su práctica diaria, tenemos ahora muchos estudios estudios randomizados, aleatorizados, demostrando mucha seguridad en tratar todas las lesiones, no solo en lo mismo en la angioplastia primaria, como también antes de la alta hospitalaria en estos pacientes. Entonces, me gustaría saber en tu experiencia, en tu práctica también diaria, cómo usted tiene tratado estos pacientes que presentan enfermedad multivasos y en el escenario de infarto con elevación de segmento ST. Bueno, muchas gracias por la invitación que me hubiera decidido y Oscar lamentablemente no pudo estar y también le agradecemos a Gaspar Caponi que nos ayudó mucho con todo esto, nos ayuda siempre. Nosotros nos basamos en los estudios publicados, comenzando ya desde hace mucho tiempo con el PRAM y el CULPRIT que demostraron qué es lo que había que hacer cuando había múltiples vasos, que había que hacer una revascularización completa porque disminuía el punto final primario de muerte, infarto y revascularización completa, básicamente por revascularización. Y posteriormente también vinieron los estudios que utilizaban la fisiología, como fue el Dyname y el Compare Acute, que en realidad fue poca la información, ya que digamos, en un escenario de infarto agudo miocardio, como dijo el doctor Iglesias, hay mucha inflamación y no solamente a veces del territorio afectado, sino del resto. Y la fisiología depende básicamente con el FR o el IFR, después con los estudios que lo demostraron, la vasodilatación que generalmente se da alrededor del 80% de la microcirculación. Y también nos basamos en el tiempo, a través del estudio del COMPLETE, que demostró que básicamente lo más importante que dio fue que el tiempo en la revascularización de la lesión no culpable, que ahí está el punto en cuestión, que había que hacerlo antes de los 45 días. En ese análisis los investigadores fue a discreción de ellos, el término medio fue de 23, pero vieron que más de los 45 días estas curvas se separaban, con lo cual ya aumentaban los eventos. Eso es más o menos lo que hacemos. En nuestro hospital lo que hacemos es, habitualmente lo revascularizamos muchas veces en la misma internación, o a otros entre los 15 días, 20 días, de acuerdo al tema, digamos, que consideremos. Muchas veces también depende de sus coberturas para que vuelvan al hospital, o a veces el paciente no se lo quiere hacer y quiere volver en el otro día. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Pero otro punto importante también creo que hay que tener presente es qué hacemos en el shock cardiogénico, que si bien es poco frecuente,
estuvo, como dijo recién el doctor Iglesias, poco frecuente fue también en el estudio BioSTEMI. Y lo que está demostrado es que, si bien nosotros no disponemos, es la utilización de los dispositivos de asistencia ventricular. El ideal sería el Impella, nosotros no lo tenemos, muchos de acá no lo tenemos, y que sabemos que el balón de contrapulsación no ha demostrado su utilidad. Pero eso también es, si bien eso fue demostrado en el ISAR Shock y también en los metaanálisis, quizás en los pacientes en su etapa inicial del shock, en la etapa reversible, cuando aún no hemos llegado a utilizar un inotrópico a altas dosis, quizás ahí cumpla algún rol. Eso es bastante discutido y a veces lo usamos también, aunque no hay mucha evidencia actualmente hoy ya para utilizarlo. Pero sí sabemos que cuando nos pasamos ya de una droga a máximas dosis, ya la situación se complica bastante. Y con respecto a cómo tratamos las arterias, lo que demostró el culprit shot es que hay que tratar la arteria principal, el vaso responsable, y ver qué es lo que ocurre, porque muchos de estos pacientes lo que tienen son lesión de 3 vasos en el 40-50% más de las veces, y al menos una CTO en un 20%. Si el paciente se estabiliza, no tiene mucho sentido seguir con otra angioplastia, porque lo que sí se demostró es que aumenta la insuficiencia renal y por ende también va a aumentar la mortalidad. O sea, como conclusión, en los pacientes con shock cardiogénico es tratar el vaso culpable, no ser ansioso, algo que nos cuesta mucho a los hemodinamistas, esperar ver si se compensa y ver qué hacemos después en otro momento con las otras arterias. Más o menos eso es lo que nosotros hacemos. Y bueno, como dije, también hay que ver, digamos, los stents. Nosotros a veces podemos elegir entre los stents que vamos a utilizar. Y sabemos que hay stents que navegan mucho mejor que otros en determinadas situaciones y bueno, utilizamos los stents que creemos más convenientes en muchos pacientes. Muy bien, muy bien. Estamos bien adelantados de la hora, entonces tenemos algunas preguntas de los participantes. Me gustaría una respuesta muy objetiva. Entonces, la primera para el doctor Medina, ¿alguna experiencia con los estentes de ultrafinos en restenosis intraestente, doctor Medina? Bien objetivo en su respuesta, por favor. Sí tenemos experiencia en ese escenario, pero nos ha ido muy bien. Sin embargo, pues no hay ningún estudio comparativo que demuestre superioridad. Aprovechando la palabra, quería decir yo que no hay que tener miedo en relación a la fuerza radial de los stents delgados. La fuerza radial es una cosa más que nada in vitro, pero lo que sí sabemos in vivo es que es muy raro el colapso de un stent de struts ultrafinos. Y la otra cosa a la que se preguntaba hace un momento en relación a las fracturas, yo creo que eso se evita si se escoge bien el tamaño del stent y no tenemos necesidad de extra expandirlo, ¿no? Perfecto. Esta pregunta fue de José Vicente, nuestro colega José Vicente Rodríguez, y ahora una pregunta también objetiva para el doctor Adriano Cacheta. Doctor Adriano, tengo una pregunta, esta es una pregunta interesante, yo achei aquí. Se os estentes de hastes ultrafinas, eles vão substituir os estentes bioabsorvíveis. Na maioria das indicações, qual a sua opinião a respeito disso? É uma opinião meio futurística, né? Mas... É uma pergunta muito provocativa, mas muito interessante. Provocativa. Porque realmente, eu acho, Mangione, e os colegas também devem achar, que nos últimos anos as atenções todas estavam voltadas para a cardiopatia estrutural, né? TAV, MitraClip, etc. Com a apresentação dos estudos BioFlow 5 e agora recentemente o BioSTEMI, nos surpreendeu grandemente que uma nova plataforma de hastes ultrafinas foi superior às hastes convencionais finas com mais de 70 micrômetros. Então, realmente, eu acho que a gente vive uma mudança muito grande no que diz respeito à plataforma e, provavelmente, eu acho que vai ser o objetivo a ser alcançado para as próximas das empresas, essa plataforma ultra fina, em torno de 60, quiçá 55, 50 micrômetros. É uma pergunta difícil de ser respondida. A plataforma bioabsorvível que a gente utilizou do Absorb, infelizmente, não teve bons resultados, mas com as ultrafinas é possível que não haja necessidade, a gente imagina, né? E com os resultados clínicos muito bons,
de uma plataforma bioabsorvível completamente no futuro? É uma ótima pergunta e com chance de isso acontecer realmente. Muy bien. Entonces, me parece, vamos a cerrar ahora con un alto nivel, una pregunta para el doctor Ricardo, si la efectividad del Orciro es independiente del uso de estatinas y antiagregantes plaquetarios. Esto es una pregunta también provocativa y nadie mejor que usted, doctor Ricardo, para responderla. Mira, yo quiero, yo también, lo que decía recién Iglesias, si vos te fijás, las dos curvas son muy interesantes. Hay una primera diferencia, porque el estado inflamatorio dura por lo menos de 6 meses a 1 año. Y ahí ves el beneficio de poner un stent, ya sea por lo delgado que es sobre un territorio ulcerado y sangrante, que eso no exacerba la inflamación, porque yo creo que acá viene el punto, no exacerbarla, o por la biocompatibilidad de la sustancia, que eso es, pero después, cuídense ustedes, porque después del año sigue habiendo pacientes que siguen inflamados. Y me parece que el mantener este segundo episodio, y vos fíjate que la Sociedad Europea dice, cuidado, en pacientes que tengan algunas condiciones, diabético, insuficiencia cardíaca, más de un vaso, probablemente el agregado o de prazo, de tica, o de clopi o de rivaroxaban después del año va a beneficiar a un grupo de pacientes. Y me parece que esto es interesante. Ya yo no te puedo hablar de la inflamación, pero hay un comportamiento y todo da para ese lado. Los metaanálisis bajan el infarto. El estudio Roses baja, lo dijeron recién, baja la trombosis. Y justamente este último estudio que presentó Iglesias, lo que baja es la isquemia a 2 años. Entonces me parece que es interesante pensar que tiene un mecanismo de mantener algún proceso antiinflamatorio local. Me parece que ahí viene el punto. Así que es una especulación, yo no tengo data, pero la clínica me dice esto. Perfecto. Desafortunadamente no tenemos más tiempo para otros comentarios. Antes de pasar la palabra a Alejandro, yo me gustaría, estoy muy contento, pero el alto nivel de este evento, de este webinar, con los participantes, con los expositores, muy buenas opiniones, comentarios de alto nivel. Tuvimos más de 230 personas con nosotros participando del evento. Es por un formato diferente del evento. Felicitaciones, fue idea de Alejandro. Entonces, una vez más, muchas gracias Biotronica por estar junto con Solace. Y me gustaría mencionar también que el video será subido a la cuenta de YouTube de Solace. Estará disponible para ser revisto, para reverlo también en la cuenta Solace. Y todos que contesten la encuesta de satisfacción para que nosotros podamos seguir mejorando cada vez más nuestro evento. Alejandro, fue un placer muy grande, verdaderamente participar, y paso la palabra para usted para las consideraciones finales. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, la verdad que muchas gracias. Para mí también fue un honor, fue muy enriquecedor preparar. Tal vez la cara visible soy yo, pero atrás de esto hay todo un equipo y es importante que lo mencione. Y lo más lindo fue, bueno, poder juntarme con cada uno de ustedes y tratar de explicarles que se pueden hacer cosas distintas, que podemos seguir viviendo todavía lamentablemente con esto de los webinars. La pandemia sigue, pero independientemente de la pandemia, esto es una buena forma de estar comunicados. Por otro lado, cuando lo invitamos a Ricardo Iglesias, me decía, pero esto es una cuestión de hemodinamistas, ¿yo qué tengo que ver acá? Y le digo, todo tenemos que ver, porque justamente la idea no es abrir una arteria o poner un stent, es entender el paciente como una integridad. Es un paciente que puede estar inflamado, hay algunos productos que funcionan mejor que otros, pero tenemos que de alguna manera empezar a trabajar de manera multidisciplinaria y no ser simplemente plomeros que ponemos un stent y destapamos la cañería y queda resuelto. Obviamente que hay muchos puntos para seguir hablando, el uso de IBUS, el uso
si conviene o no convienen agudos, qué pasa con las bifurcaciones, todos los stents son buenos en todos los territorios. Yo creo que este webinar debería continuar casi por 3 meses de corrido, pero bueno, en honor del tiempo y para que sea algo ágil, decidimos hacerlo de esta manera. Gracias Ricardo, gracias José, Adriano, Carlos, José Mangione, como siempre, un verdadero placer y bueno, a la espera de las próximas actividades. Un aplauso para José, el coordinador. Brillante. Muchas gracias. Que descansen. Abrazo grande para todos. Ricardo, gracias por su palabra. Gracias. Buenas noches.